puso bueno, ¿no? Ahí está. Hoy concluimos la serie de Escuchando la Voz de Dios. Seguimos en Apocalipsis todavía. Y hoy me tocó dar el último mensaje de la iglesia que faltaba, que era la iglesia de Esmirna. Y me gustaría que comenzáramos leyendo los versículos para entrar en detalle y ahí partir. Dice en el Apocalipsis 2, versículo 8, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La iglesia de Esmirna también se llamaba Esmirna la ciudad. Entonces, ciudad es la Esmirna y la iglesia también se llama Esmirna. Y la ciudad en sí era una ciudad tan bella, era tan hermosa como mi esposa. Es la más hermosa de las de la alabanza. Cada esposo va a decir eso, ¿no? Así es Esmirna. Así era Esmirna en aquel tiempo. Estaba ubicada en Asia Menor y era reconocida por su hermosura. En esa iglesia vivían alrededor de 250,000 personas y el fruto principal de ahí era que trabajaban la mirra. Y en ese tiempo, y en el contexto bíblico, la mirra es un elemento muy importante porque con ese elemento se hacía el aceite de la unción. Entonces, Esmirna se consideraba en ese contexto. Esmirna, además, se fundó en el año 1200 antes de Cristo y vivió ese tiempo, pero fue destruida por los lidios con D. Después, para los que conocen de historia, Alejandro Magno tenía 4 generales y uno de ellos se acordó de que esa ciudad había sido tan grande, tan bonita, tan deslumbrante, que decidió reconstruirla. Y ese general se llamaba Lisimaco. Y este decidió construirla, decidió levantarla nuevamente. Y se fijan en el versículo 8, está medio raro, pero cuando leemos el contexto, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A esto se refiere Jesús hablándole a la iglesia. Le dice: hey, yo Jesús estuve vivo, trataron de destruirme, morí, pero resucité. Y les está hablando en el mismo contexto a Esmirna, les está diciendo literalmente: hey, tú eres una gran ciudad, eres hermosa, eres la más deslumbrante en ese tiempo. Había comercio, había riquezas, había esto, pero te destruyeron, pero resucitaste otra vez. Entonces, para los esmirnianos, suena como narnianos, ¿no? Esmirnianos se quedaron así como que, entendían a qué se refería Jesús con eso. Y en el versículo 9 comienza Jesús hablando en el libro de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la ocasión pasada me tocó dar el tema de Sardis. Y Sardis era una iglesia moribunda, la iglesia que estaba casi muerta. Y decía las mismas palabras: yo conozco tus obras. Y cuando yo leía eso, pues Dios trajo a mi mente unas cosas que yo tengo que arreglar, ¿no? Y dije: ay, como que se me juntó la familia de los dos lados, ¿no? Y dije: ay Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Y en ese entonces pues sentí temor, ¿no? Pero cuando corrijo yo mi acción, corrijo lo que yo estoy mal, y me vuelve a decir Dios: hey, yo conozco tus obras, pues ya la verdad esas palabras no me dan temor, sino que me dan entusiasmo, me dan alegría, porque aunque parezca que no está pasando nada alrededor de tu vida, Dios sabe que estás haciendo las cosas ya no mal, sino que ya las estás haciendo bien. Y de igual forma Dios sigue teniendo cuidado en tus obras. Un ejemplo, cuando el pastor nos mete al cuartito y dice: hey, ya sé lo que hiciste, y que hiciste algo malo, dices: ay Señor, ya vas al cuartito con una actitud de que, bueno, a ver qué me dice. Pero cuando haces algo correcto y el pastor te dice: hey, ya sé lo que hiciste, pues la verdad estabas: ¿quién le dijo, pastor? No era para tanto, no, ya, es todo chido. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiendo? Eso es lo que está pasando con la iglesia. Y con Esmirna no es la excepción. Pero fíjate lo que dice a continuación:
tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y, y esta iglesia, es que me están tomando foto. No, y esta iglesia, cuando le dice Jesús, yo conozco tus obras, el apóstol Juan fue el quien escribió esta carta. Y este apóstol, el apóstol amado, todos lo conocemos, tenía un discípulo muy peculiar que se llama Policarpo. Policarpo fue el discípulo de Juan, pero también fue el pastor de esa iglesia. Entonces, un resumen bien breve de Policarpo es que él fue quemado en una hoguera, fue quemado vivo en una hoguera. ¿Por qué? Porque no quiso rendir tributo al César y no quiso postrarse ante él. Nada más por eso. ¿Qué significaba en ese entonces o en la actualidad? Pues significa que no quiso rendirse ante ningún Dios y él decidió ser fiel con Jesús. Policarpo dice en sus últimas palabras, porque le dijeron, hey, nada más di que el César es tu Dios, es tu Señor. Ya, te vas a tu casa y vives y tú chido, yo chido, todos contentos. Y Policarpo dijo, tengo 80 años sirviendo a Dios y no pienso arruinarlo en mis últimos momentos. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Se fue corriendo a la hoguera. Este vato sí estaba loco. Ya estaba prendí la hoguera y dijo, no, ni te molestes en echarme tú a la hoguera. Yo voy. Se fue corriendo. Después de eso, 120 personas más fueron muertas también. ¿Qué tenía Policarpo o qué había entendido este personaje? Es bíblico y es verídico. Para poder llegar a hacer ese acto, él tenía amor por Dios. Él sabía que en las buenas y en las malas, Dios había estado con él. Él sabía que, él entendía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahorita en este tiempo para nosotros es muy fácil poder decir, sí, yo puedo dar la vida para Cristo. Está bien. Amén, ¿verdad? Todos lo podemos dar. Lo difícil en este tiempo es decir, yo vivo para Cristo. Porque el decir yo vivo para Cristo significa cambiar conductas que hacemos, cosas que hacemos, porque no le agradan a Dios. Y entonces si yo vivo para Cristo, pues voy a hacer las cosas que a Cristo le agradan, no a las que a mi carne le agradan. Entonces imagínate, este Policarpo era el pastor. ¿Qué ejemplo tan grande tenía esta iglesia para poder llegar a ese punto? Y es el mismo ejemplo que tenemos nosotros. Es el mismo ejemplo que Dios nos ha dejado. Y aquí en la palabra tribulación, en el versículo 8, dice tu tribulación. No solamente se refiere a que va a haber muertes, que va a haber mártires, que va a haber matanza. No solamente se refiere a eso, sino que también se refiere a que va a venir un tiempo para la iglesia en el cual va a ser muy difícil que podamos mantener una relación con Dios. Nos van a estar presionando, nos van a estar empujando, nos vamos a llenar con el afán de la vida y no por el hecho de querer hacer muchas cosas, sino porque realmente va a venir un tiempo para la Biblia y para nosotros que no vamos a poder tener tiempo de buscar a Dios si nosotros no nos lo proponemos. Y no te estoy diciendo así como que, ay, lo estoy profetizando y sobre tu vida, porque ¿cuántos saben que la profecía sí existe? ¿Verdad que sí existe? Pero si yo les digo eso, ustedes van a decir, no, en el nombre de Jesús no lo recibo. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿A poco no? Y está bien, si tú no me quieres tomar por profeta, no me tomes. Yo no soy profeta, pero ahí dice la Biblia. La Biblia te lo está profetizando. Te está diciendo, hey, van a venir, en el versículo 9, dice, va a venir tiempo de tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y escucha, Esmirna en ese tiempo era una ciudad rica económicamente, pero pobre espiritualmente, muerta. ¿Por qué? Porque los cristianos en ese tiempo estaban viviendo de persecución, a tal grado que los cristianos, por el nombre de Jesús, por no renunciar a su fe, no tenían trabajo. Eres cristiano, estás despedido. Ey, pero es que estás despedido. Pero estás despedido. Los cristianos, por eso dicen en ese versículo, le está diciendo a la iglesia, hey, pero es que yo soy pobre porque no me dan trabajo, yo soy pobre porque no tengo riquezas. Mira, a pesar de la circunstancia que tú estés viviendo, porque se va a presentar eso a nuestra vida, y a lo mejor tú dices, ay, aquí en Estados Unidos este es un país tan pobre, tan próspero, gozamos de libertad para adorarle, para venir a la iglesia, pero mira, en ese tiempo, voltea a tu alrededor, si o no que ves puras personas bien bonitas aquí, bien guapas, ¿verdad que sí? Eso, válgame, qué fe. No, sí, claro. En ese tiempo, ir a la iglesia era de valientes.
En ese tiempo, si tú dices que eras cristiano, perdías tus propiedades, perdías tus casas, tu patrimonio, perdías todo nada más por decir, soy cristiano. Y ahorita, mira, es de gente bonita, tenemos casa, nos bañamos, carro, hasta nos damos el lujo de llegar a McDonald's, no antes de llegar aquí, porque se puede. Pero en ese tiempo no se podía. En ese tiempo el ser cristiano realmente era un costo que calaba, que honestamente muchos probablemente no estemos preparados para hacer eso por la comunidad en la que vivimos. Pero Dios nos quiere llevar a ese punto. Dios no quiere que vivamos una vida abundantemente rica, abundantemente llena de bendiciones en el sentido económico. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros los cristianos estemos preparados para vivir bien en cualquier momento. Pablo lo decía, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en las tribulaciones, en las batallas. Sé vivir por todo y para todo porque Dios me lo ha enseñado, me lo ha permitido. Y eso es lo mismo que Dios quería hacer con los discípulos. Y escucha, aunque se presenten este tipo de manifestaciones o de pruebas que van a venir, no te lo estoy profetizando yo, te lo está declarando la Biblia. Va a llegar un tiempo en el cual va a pasar eso. Pero a pesar de que nos quieran quitar todo eso, hay algo que nunca nos van a poder quitar a nosotros. Y eso va a ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque nosotros digamos, es que no lo entendemos, no lo sentimos. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, no hay nada más valioso que eso. Que, escucha, que tu familia va a pasar a segundo lugar, que tus propiedades van a pasar a tercer lugar, que tus carros, cualquier cosa va a pasar a... No importa, Dios da, Dios quita, pero que tu presencia no se aparte de mí, Dios. Y cuando lleguemos a ese punto, es cuando realmente vamos a sentir esa plenitud en Dios. Y en el libro de Hebreos, Pedro le dice a los hermanos, porque también pasaban porque en el libro de Hebreos le dice, hey hermanos, no tengan temor porque les ha sobrevenido esa prueba, porque los han despojado, porque les han quitado. No se preocupen, hermanos. No se sientan las últimas Coca-Colas del mundo. No se sientan los, hermano, ¿por qué yo no vine a la iglesia? No, pues es que, fíjate que, pues es que me corren el trabajo, hermano. Y pues la verdad, ojo, no estoy diciendo que no importa eso. Solamente te estoy diciendo que van a venir pruebas a tu vida, pero no porque vengan o no porque las estés viviendo, vas a dejar de venir a la iglesia. Tienes que seguir siendo fiel, tienes que seguir viniendo a buscar de Dios. No estoy diciendo que tus problemas son menos importantes que los míos, no es eso. Solamente te estoy diciendo que cuando nos va bien, es bien fácil darle la gloria a Dios porque nos está yendo bien. Pero cuando nos va mal, pues es que se murió mi perrito. No, pues es que me regresaron del trabajo. No, pues es que, olvidémonos de esto y pongámonos a seguir siendo fiel a Dios. Y en ese versículo, en el 9, dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia también se podría haber traducido como calumnia. Calumniedades que quieren decir mentiras. Y dice la Biblia que se van a presentar tiempos en los cuales van a comenzar a calumniar contra ti. Que van a comenzar a decirte chismes, que van a comenzar a decirte cosas para poder detener la obra de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean. Pero fíjate, van a tratar de frenar el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Pero cuando vengan ese tipo de circunstancias, no nos vamos a agüitar porque los hermanos nos sacaron la lengua. Amén. No nos vamos a agüitar porque no nos invitaron a comer o porque sí nos invitaron y nos fuimos a otro lugar. Amén. No nos vamos a agüitar porque nosotros como cristianos entendemos que esa prueba no viene de Satanás. ¿De quién viene? ¿De quién viene? Viene de Dios. Entonces cuando estés pasando por pruebas, no vas a decir o no te vas a poner a orar, en el nombre de Jesús reprendo toda obra de Satanás que el enemigo me quiere hacer. Está bien, digo, pobrecito ese cuate, nadie lo quiere. Pero a veces tampoco nos ponen atención a nosotros.
Le echamos todo el paquete a Él, cuando el que te está probando es Dios. Y cuando comprendemos eso en nuestra mente, nuestra actitud cambia y ya no decimos, mendigo diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, porque sí decimos eso, ¿verdad? Yo sí, eso. Sino que vamos a decir, hey Dios, ¿qué onda? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde, Dios? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y cuando vengan esas pruebas, ya no me voy a enojar con el hermano porque me sacó la lengua, sino voy a orar por él. Gracias, Dios, porque lo estás usando. Gracias, Dios, porque mira, todos estos hermanos los estás usando para hacer tu obra en mí. Amén. Tenemos que cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas y cómo Dios permite que pasen las cosas y con qué fin lo permite. Amén. También en ese versículo es otra interpretación. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También habla aquí acerca de un tipo de personas. Como les dije que en el año 1200 se construyó esta ciudad y después fue destruida. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. En este contexto era muy importante, eras muy importante si tú decías que eras judío. Pues porque como no había credenciales como lo tenemos ahorita, no había cosas tan rápidas para comprobar tu identidad, pues muchos decían, somos judíos. ¿Por qué? Porque cuando se reconstruyó la ciudad, los judíos sacaron feria de su patrimonio, de su cartera, y dijeron, hey, emperador, ahí te van millones, construye la ciudad. Y pues a qué emperador, a qué gobernante no le gustaría que el pueblo hiciera eso, ¿no? Aparte que hay intereses, el gobierno te va a decir, hey, ¿seguro que quieres dar esa cantidad de dinero? Sí, levanta esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? De que los judíos aportaron esa cantidad de dinero al gobierno y pues cuando se hizo la ciudad, pues ellos podían hacer y deshacer lo que quisieran. No lo hicieron con esa intención. La intención de ellos era ayudar, pero ellos al mismo tiempo se ganaron el favor de Dios por ayudar. Entonces, imagínate, no había carros, pero si hubiese, tú te pasabas el rojo, te paraban, ¿qué pasó, policía? Soy judío. Ok, pásale. Oye, estoy pidiendo personas para este empleo, son los mejores. Soy judío, contratado. ¿Y qué crees? Los cristianos tenían el peor trabajo, si es que les daban, porque te digo, por ser cristianos los despreciaban, los menospreciaban y decían, nah, eso es que su Dios los ayude. Ahora, ojo aquí. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿A qué vamos con esto? De que había probablemente judíos de nacimiento que sí eran judíos, pero la gente es muy astuta todavía hoy en día, ¿verdad? La gente es muy astuta que decían, hey, pues les va bien a estos judíos, hay que actuar como si fuéramos judíos. Y actuaban. ¿Y qué crees? Pues les iba bien. Y la Biblia es muy directa con este tipo de cosas. Cuando hacemos cosas que no van de acuerdo a nuestra identidad, ¿cómo se le llama eso? En el lenguaje actual chilango griego habla hoy. Hipócritas, ¿verdad? Ese vato es bien hipócrita porque dice algo y no lo hace. Entonces, ¿qué crees que pasaba? Pues que eran hipócritas. Y en ese contexto, en ese tiempo, se les llamaba hipócritas a los actores. En el teatro griego, las personas actuaban con una máscara encima y le decían hipócrita, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido de que, oh, él es un actor, él es un hipócrita, él está usando una identidad que no le corresponde, pero todos sabían eso, todos estaban de acuerdo de que, mira, hoy le voy a hacer de baterista, me voy a poner la máscara de Adrián, y me iban a llamar ustedes hipócritas en el sentido porque lo iba a imitar muy bien. Pero Jesús le está diciendo a la iglesia en este versículo, hey iglesia, tú no necesitas usar máscaras ni usar otra identidad para decir que eres mi hijo. Tú no te avergüences de quién eres. Tú no necesitas usar que, soy el empresario para poder testificar de mí. No, tú no necesitas ese puesto de trabajo para poder decir que eres mi hijo. Tú no necesitas esas riquezas. Tú no necesitas esos patrimonios, esos objetos materiales. Tú no los necesitas. Tú no te avergüences de que eres mi hijo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia. Tú no necesitas mostrar nada más que a mí como tu padre en ese tiempo. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a ¿quiénes? Algunos de vosotros, ¿en dónde? Para que seáis y tendréis por 10 días. Y sé fiel
y yo te daré. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo va a hacer eso? ¿El diablo nos está amenazando? No, ¿verdad? Dios mismo, Jesús nos está diciendo, hey, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y honestamente no nos gusta pasar por esas pruebas. Pero a veces nosotros como cristianos, por no estudiar bien la Biblia, hacemos cosas que confesamos una cosa, pero con nuestras acciones hacemos otro. Decimos, no, sí somos cristianos, y sí, chalala, chalala, chalala. Pero con nuestras acciones, ¿verdad que a nadie le gusta ser probado? Ok, a nadie le gusta ser probado, pero fíjate, nuestras actitudes. ¿Quién nos sentimos o quién nos creemos nosotros para rehusar ser probados? Jesús fue probado en todo y por todo. Tú y yo somos más importantes que Jesús para que Dios diga, no, tú no necesitas ser probado. ¿Verdad que no? Si Jesús fue probado en todo y por todo, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser probados? Y mira, aquí está algo bien interesante, porque en Malaquías 3:3 nos da una descripción bien importante acerca de las pruebas. Malaquías 3:3 nos dice, se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Y qué quiere decir esto? La plata y el oro, para ser probados, necesitan pasar por fuego. Mientras la plata y el oro pasan por fuego, en el horno de fuego, bajo presión, bajo muchos grados, bajo mucha temperatura, la basura que contiene ese elemento, porque no es puro, se purifica a través del fuego para que pueda mostrarse ese valor. Tiene el artesano que se dedica a hacer ese tipo de trabajo, está con la plata, lo mete al horno, y es algo bien interesante, porque cuando nosotros entendemos que ese es un trabajo que Dios hace sobre nosotros, el artesano está siempre al pendiente de la plata, está siempre al pendiente del oro. ¿Por qué? Porque si se llega a descuidar, va a arruinar la plata. Pero aunque nosotros estemos pasando por ese tipo de pruebas, y aunque es bien difícil ver a Dios cuando estamos a prueba, la sabiduría de Dios y el favor de Dios están operando a través de nosotros y en nosotros cuando estamos siendo probados. Y Jesús es como el artesano, está al pendiente de nosotros, cuidándonos. Y no va a permitir que el diablo haga más de lo que él quiera. Así que cuando tú pases por pruebas, tu actitud debería de ser, ay, Dios no está conmigo. No, tu actitud debería ser, Dios está conmigo. Amén. Porque Dios va a estar al cuidado de ti, Dios va a estar al pendiente, que, hey, es que está pasando por esto, hey, es que está pasando por ello. Dios te está viendo, Jesús te está viendo. Y eso en serio, si no te llena de gozo, no sé de qué te va a llenar, pero a mí eso me da confianza y me da seguridad de que Dios tiene el cuidado. Ahora, ¿cómo saber cuando la plata y el oro ya están listos? Cuando ya están puros. Es bien sencillo. El proceso es de que los meten 7 veces, un poco menos, un poco más. Pero lo que más me impactó a mí fue que el artesano da la palomita o el visto bueno de que ya está puro cuando su rostro puede ser reflejado en la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús va a ver a Felipe, y cuando vea el rostro de Felipe, cuando vea a Felipe y vea el reflejo de él, va a decir, Felipe, estás pasado. Pedro, estás pasado. Hermanos, nos va a doler. Nos va a doler. Satanás no nos va a pasar por fuego. Dios nos va a pasar por fuego. Dios nos va a probar. ¿Quién nos va a probar? ¿Seguros que es Dios? Amén. Entonces, cuando estemos por pruebas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos vamos a gozar o vamos a llorar? A gozar llorando, también se puede. Vamos a llorar con gozo, nos va a doler, estamos vivos. Que se preocupen los que están muertos, los que no sienten. Tu prueba está terminada cuando te pareces a Jesús. ¿Te pareces a Jesús?
¿Se parecen a Jesús? Todavía no. Ahí les va la otra noticia. Les va a doler cuando los pongan a prueba. Yo tampoco me parezco a Jesús. Sigo estando en prueba y me va a doler. En ese versículo 9 o 10, perdón. Jesús les estaba diciendo, vienen 10 días de persecución. 10 días de persecución se puede interpretar como 10 días, como textualmente lo dice, 10 días. Muchos lo interpretan como un lapso, un periodo de tiempo corto en el cual vamos a ser probados, o tendremos tribulación. Pero no me quiero enfocar mucho en esos 10 días porque se me hace más importante lo que dice después de eso. Dice, pero sé fiel hasta la muerte. Si tu prueba dura un día, ¿qué vas a hacer después? Vas a ser fiel hasta la muerte. Si tu prueba dura 10 días, ¿qué vas a hacer después? Vas a ser fiel hasta la muerte. Si dura 10 años, vas a ser fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? ¿Hasta que pases la prueba? No, ¿verdad? Si tu prueba dura un día, no sé si gozarme o llorar porque voy a tener que seguir siendo fiel. Pero vamos a tener que ser fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso, escucha, Dios da cosas por gracia y da cosas por fidelidad. La gracia es para todos. La fidelidad también, hasta que falles en eso. Pero si fallas y sigues vivo, no significa que ya estás muerto. Significa que tienes otra oportunidad. Cuando vemos esto, tenemos que entender que Dios es Dios y Dios es capaz de permitir ese tiempo de prueba. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, a la hora que Él quiera. Si Él considera y le place ahora, no tiene que pedirte, oye, estaba pensando, ¿cómo ves si el martes a partir de las 6 te pongo prueba? Considéralo, no, me avisas. Si no estás de acuerdo, ahí te cambio. Oye, ¿tú qué te parece? No. ¿Nosotros somos Dios o Él es Dios? Él lo va a hacer cuando Él lo quiera, cuando Él le plazca. Y nosotros tenemos que entender que estamos en su control, en su voluntad. No es que Dios me arruine los planes, es de que Dios quiere perfeccionar sus planes en ti. Amén. Y Dios le dice esto a la iglesia porque Dios los está preparando. No, Dios les está diciendo esto no para que la iglesia tenga miedo y que se esconda. No. No somos espías del reino de Dios. No tenemos que actuar encubiertos como que, hermano, ¿quiere conocer de Dios? No, ok. No tenemos que actuar de encubiertos. Somos testigos del reino de Dios. No somos espías. Un testigo es aquel que testifica la grandeza de Dios, es aquel que testifica lo que Dios ha hecho en sus vidas, como nosotros lo hemos hecho. Entonces, por lo tanto, Dios le dice a la iglesia, hey, testifica de mí. No importa la prueba, no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que vayas a hacer, yo estoy contigo. Y esto se lo dice para que la iglesia no diga, ay, es que no me avisaron de la prueba, no me avisaron de esto. No. Dios te lo está diciendo ahí y te lo está avisando, te lo está profetizando. Hey, vendrán tiempos, pero no temas. Hermanos, no es malo que tengas miedo. Todos tenemos miedo. El problema es cuando el miedo nos gobierna. Cuando el miedo nos gobierna, ¿sabes qué tienes que hacer? Ir a la cruz y decirle, hey Dios, tengo miedo. Hermanos, me da risa porque me acordé de esa frase que ustedes también, tengo miedo. Pero fíjate, Dios fue probado en todo. Dios se identifica con tu lucha. Dios no está ajeno a lo que tú estás pasando. Jesús ya pasó por eso. Él conoce la salida, Él conoce lo que te espera. Entonces cuando tú vas y le dices, tengo miedo, no te preocupes, vente, mira. Porque Él no es un Dios ajeno, Él no es un Dios que hazle como quieras. No. Tengo miedo. Él conoce nuestras debilidades. Pero le dice esta información para que se prepare, para que estén listos después de la prueba.
No, ¿verdad? Para que estén listos durante la prueba. No, ¿verdad? Les dice esta información para que estén listos y preparados antes de la prueba. Entonces cuando nos venga la prueba, estoy a prueba. Ok, ya sé por dónde voy. No que estás a prueba y ahí. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Conocían ese versículo? ¿Todos lo conocían? Iglesia, vas a ser perseguida, pero no tengas temor. No tengas temor. Vamos a ser perseguidos. Todos, 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 todos. Versículo 10 de Apocalipsis 2. Sí. Ok, no, todavía no. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ser fieles hasta que nos muramos. La corona de la vida. Que dice, que no nos dice mucho esto, porque en ese entonces en los juegos olímpicos que hacían los griegos, a los ganadores les daban una corona de laurel, y eso era un premio corruptible y demostraba o representaba que había sido el ganador en una competencia. Pero Dios nos dice a nosotros que nos va a dar una corona en la vida, que esta corona va a ser incorruptible. Todos sabemos de eso, ¿verdad? Pero mira, te estoy explicando esto porque en Esmirna, buscando ahí, estudiando, les dieron muchas acusaciones, pero te voy a decir unas pocas porque me dijo el pastor que acabara en 20 minutos. Para no hacer mucho tiempo. Las autoridades de Esmirna acusaban a los cristianos de ser terroristas o de ser desleales porque no veneraban al César. Porque el emperador les decía, confiesa con tu boca que yo soy el Kairos y podrás vivir chido, podrás trabajar, tener buen empleo. Pero Kairos, Pablo en el Nuevo Testamento le dice a los cristianos, si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Kairos, que Jesús es su máxima autoridad, ustedes tendrán vida eterna. Entonces los cristianos entendían, ni de broma voy a confesar que el emperador es mi Kairos, el único Kairos es Jesús. Y ellos no estaban dispuestos a doblar su rodilla por eso. Entonces el emperador le decía, desleales, ellos son desleales, un día van a armar una trifulca y se nos van a venir encima. Número 2, la gente decía que eran inmoral y que practicaban el canibalismo los cristianos. Caray, los cristianos. Me voy a ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque practicaban la Santa Cena y dice la Biblia, el que no coma mi carne y no bebe mi sangre, no podrá ser mi discípulo. Y las personas lo agarraban textualmente, beben sangre humana, comen carne humana. Metafóricamente hablando, sabemos lo que representa la carne, el pan y la sangre y el vino. Entonces los acusaban de eso. Y luego otra acusación, les decían que eran ateos porque no veneraban a muchos dioses. Les decían, no, tú eres ateo porque tu Dios ni siquiera se puede representar en una imagen y además nada más veneras a un Dios. Nosotros somos los creyentes porque veneramos a Júpiter, a Afrodita, a Zeus. Está de loco, ¿no? Esto. 4, los acusaban de ser incendiarios, de quemar. El emperador Nerón acusó a los cristianos de incendiar Roma. ¿Sabes por qué? Esto me impactó mucho. Porque en ese entonces se predicaba mucho del infierno, de las llamas del fuego, del lago eterno, que vamos a arder. Entonces cuando los emperadores oían eso, decían, no, estos están locos, un día van a incendiar Roma y si no los detenemos ahorita nos va a ir mal. ¿Y quién crees que lo incendió? El emperador Nerón incendió Roma echándole la culpa a ellos, porque decían, no, se la van a creer porque ellos hablan del fuego, ellos son. O sea, disparates así. Los acusaban de dividir familias, porque ¿cuántos sabemos que cuando aceptamos a Jesús se nos vienen pruebas? Los que no hemos nacido en una cuna cristiana, a veces nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros vecinos nos dejan de hablar porque dicen, ay, tú eres el aleluyita, ay, tú eres aquello. ¿Verdad que sí? Acusaciones tan ridículas se levantaron contra Esmirna, contra la iglesia de Esmirna, y te lo digo porque acusaciones tan ridículas se van a levantar en tu contra. Oye, pero es que se van a levantar en contra. No te lo estoy profetizando yo, te lo repito, te lo está diciendo la Biblia. Pero te lo estoy diciendo para que cuando venga, tú nada más digas, te rías, llores y te goces. Te rías, llores y te goces.
Y en el versículo 10, en la final dice, y te daré la corona de la vida. Oh, perdón, ya se lo dije eso. Te daré la corona, te goces. Y te daré la corona de la vida. El siguiente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ahora sí, si me puede hacer el favor de la alabanza de subir, por favor. En el 11 nada más, si te puedes quedar. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuántas muertes hay? 2. ¿Quién da más? 2. ¿Quién da más? 1. ¿Quién da menos? 2. 3 por allá, ¿no? 2. ¿Vendido a la 1? ¿Vendido a la 2? 2. Ok, mayoría de votos. Hay 2 muertes. Hay 2 muertes. ¿Qué quiere decir esto? Ay, mamá. Hay 2 muertes. ¿Recuerdan la parte en la que Jesús estaba con Nicodemo y Nicodemo le estaba diciendo, Señor, yo sé que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces nadie más las puede hacer y yo sé que tú eres de Dios? Y Jesús casi claramente le está diciendo, Nicodemo, no me tires mucho rollo. Si no vuelves a nacer, si no naces en el Espíritu, si no vuelves a nacer, no tendrás vida eterna. No, pero es que Señor, que mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no tendrás vida eterna. Nicodemo le dice, hey, pero ni Abraham, ni Moisés, ni Jacob, ni Isaac, ni este, ni aquel hablaron de eso. Y Jesús le dice, eres maestro de la ley, ¿verdad? Sí. ¿Y no sabes de lo que te estoy hablando? ¿No entiendes, Nicodemo? Y Nicodemo se quedó perplejo y dijo, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo que entre al vientre de mi madre siendo ya un viejo y que vuelva a salir para poder nacer de nuevo? Y Jesús es bien claro y le dice, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y mira, Apocalipsis 20 dice, ¿pueden poner Apocalipsis 20, por favor? 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿El libro de qué? El libro de la vida. El libro de la vida es la familia de Dios. ¿Estás inscrito ahí? Eres hijo de Dios. ¿No estás inscrito ahí? ¿No eres hijo de Dios? Y en la Biblia habla de diferentes libros, hace referencia a libros de obras, libros de la vida y otro tipo de libros más. Pero en el versículo 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Todos vamos a morir un día. Eso es lo que tenemos en común. Vamos a morir un día. Y entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de los fuegos. Y mira, todos tenemos aquí algo en común. Te va a sonar bien chistoso. Todos los que estamos aquí ya nacimos, ¿verdad? Un nacimiento físico. Nacimos desde el vientre de nuestra madre. Eso nos da acceso a la tierra, a vivir en este planeta. Pero el día que tú mueras, si Jesús no vivió en tu corazón, con todo el dolor del mundo, vas a ir al infierno. Así tan cruel y tan feo, vas a ir al infierno. Y se van a abrir los libros y te van a decir, Pedro Picapiedra, ¿me puedes buscar? Y van a estar ahí buscando el libro, Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. No estás, bro. Oye, pero yo diezmé en la iglesia y doné un terreno para la iglesia. No, es que en este libro de la vida, Pedro, están escrito el nombre si le diste tu vida a Jesús. Bueno. Oye, pero es que yo en la tierra fui profesor, fui maestro, fui siervo, fui apóstol, fui profeta. No, Pedro, es que no me estás entendiendo. En este libro de la vida está escrito si tú le entregaste tu vida a Jesús. No vienen los títulos en este libro. Aquí no importa qué tanto hiciste, no importan tus obras.
A ver, Pedro, déjame busco otra vez. Pedro, Picapiedra, ¿verdad? Pegado o separado, porque no, separado. Picapiedra, ok. Pedro, no estás, Pedro. No estás. Y nos reímos, pero nos reímos de nervios. ¿Qué va a pasar ahí? Lo dijo en la Biblia. Seremos echados al fuego eterno. ¿Y sabes qué es lo más, como se dice en Juárez, lo más zarro? Que después de que nos juzguen, nos van a decir: mira, Pedro Picapiedra, ¿te acuerdas cuando fueron a predicarte de Jesús? ¿Te sentías el más importante, el que no tenía tiempo, el bien ocupado? ¿Te acuerdas? Mira, iban a hablarte a tu casa, hasta tu casa, y nunca quisiste. No quisiste, Pedro. No quisiste hacer eso, no quisiste tomar esa opción. Pedro no le va a quedar de otra más que, bueno, ya que. Pero le va a decir: hey, cuando está allá abajo, le va a decir: hey, pero manda a alguien a mi casa para que les hable a mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos. Mándalos. A los profetas tienen, Pedrito. No, pero es que mándalos. Que lean la Biblia, ahí encontrarán la verdad. No, pero es que, Jesús, yo no quiero que mi familia venga a este lugar donde yo estoy. La Biblia dice que estaban en el Seol y que estaban el hombre rico y Lázaro, y le dice: hey, Lázaro, remoja tu dedo sobre desde mí para que pueda tocar algo. Y le dice el padre Abraham: tú tuviste tu recompensa en vida, él también. Ahora él la tiene aquí. No, pero es que y escucha, mira, ahorita con la pandemia viene un tiempo en el cual se fue muchas personas. Y yo no voy a decir si están o no están, no me corresponde, solamente Dios lo sabe. Pero los que estamos aquí, cuando nos llamen a cuentas, la gran pregunta que te van a hacer es: ¿Jesús está en tu corazón? ¿Jesús gobierna tu vida? No va a ser que si fuiste a la iglesia o no fuiste. El diablo también va a la iglesia y se sabe mejor la palabra que nosotros. ¿Vive Jesús en tu corazón? Y mira, si no vive, en serio, no se puede hacer nada. Pero si sí vive, gózate, hermano, porque vas a tener un premio grande en el cielo, en el cual vas a vivir eternamente con Él. Vas a estar con Él eternamente. Y te digo esto para que entiendas que tus hijos y tus padres no pueden heredar la vida eterna. Ellos tienen que decidirlo, ellos tienen que aceptarlo. Si ellos lo aceptan, ese día van a estar contigo. Si no lo aceptan, no van a estar contigo. Porque ahí donde estás no te pones de pie. Hola, ¿cómo están? Solamente quiero recordarte que es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le piques a la campanita para que cada que subamos nosotros un video corras a vernos. Y además es importante que nos sigas en nuestra página de Facebook, porque tenemos muchas sorpresas, muchas cosas que van a estar pasando en nuestras redes sociales, y es muy importante que estés atento porque de verdad hay muchos regalos, sorpresas que vamos a tener para ti. Así que corre en este segundo, cuando se acabe el video, corre a suscribirte. Bye.